Bienvenidos al programa bíblico teológico El Faro de Alejandría. Bendiga. Me es un privilegio saludarles un viernes más. Estamos aquí para compartir un momento, siempre reflexionando en la palabra del Señor. Así que bienvenidos una vez más a su programa El Faro de Alejandría, de su iglesia Monte Hermón, acá en la ciudad de Lolotique. Quiero invitarles a que oremos al Señor y pongamos en sus manos el aprendizaje de este día. Dios, en su misericordia, tiene para nosotros siempre oportunidades para que nosotros aprendamos más de su palabra. Y pues, gracias a Dios, su servidor ha estudiado mucho en el bíblico. Dedicamos mucho tiempo a la lectura y en esta noche queremos compartir la palabra de Dios con usted, así que usted búsquese un lapicero, un cuaderno donde va a tomar nota o su equipo electrónico, y estoy seguro que va a ser de mucha bendición para su vida. Así que, mis amados, quiero en esta oportunidad que juntos meditemos en la palabra del Señor, pero antes quiero invitarles a que oremos al Señor. Soberano que estás en el cielo, te doy gracias en esta oportunidad porque me permites, Dios, poder estar acá juntos, Señor, a este equipo que está, Dios, trabajando para que este programa llegue hasta el rincón más remoto, Señor, del mundo. Gracias, Dios. Glorifícate de una forma especial para que todo lo que vamos a hablar en esta noche sea de mucha edificación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que, mis amados, estamos listos para iniciar el programa de esta noche. Nuevamente, buenas noches. Dios le bendiga, bienvenido usted que se va agregando a su programa El Faro de Alejandría. Hoy quiero que iniciemos uno de los corpus de gran importancia en el estudio bíblico, como lo es el profetismo bíblico, lo que es el ministerio de los profetas en la Sagrada Biblia. Así que ese tema vamos a estar desarrollando en esta noche. Vamos a estar viendo su historia del profetismo en Israel. Hay un pasaje que lo encontramos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 7, versículo 25, donde habla del Señor desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Eso nos dice Jeremías 7:25. Mis amados, con estas palabras, el profeta Jeremías nos recuerda una verdad a nosotros muy fundamental en la historia de Israel. Dios ha hablado constantemente a su pueblo a través de los profetas. Recordemos que atrás de Jesús, ¿sí? Antes de Jesús, antes del Pentecostés, el Espíritu Santo reposaba únicamente en aquellas personas, profetas, sacerdotes y algunos reyes. Después del Pentecostés, el Espíritu Santo reposó sobre todos los que recibimos a Cristo. El ministerio profético
no es un fenómeno aislado ni repentino. El ministerio profético es un movimiento divinamente inspirado que ha acompañado a Israel desde su inicio. Cuando nosotros, hermanos, estudiamos el profetismo israelita, podemos nosotros en primer lugar distinguir dos grandes periodos. Tome en cuenta ese punto en esta noche. Dos grandes periodos. El periodo precanónico y el periodo canónico. Sí, dos periodos importantes. Precanónico y canónico. ¿De qué se trata esto? El periodo precanónico, este periodo abarca los primeros pasos del movimiento profético, antes que las palabras fueran escritas en este libro sagrado. Ya le voy a explicar un poco más en qué consiste eso. Su origen está profundamente ligado al nacimiento de la monarquía en Israel. ¿Qué significa? Que el ministerio profético existía antes de la monarquía, pero surgió en una más fuerza cuando la monarquía en Israel o el periodo de los reyes se puso más fuerte. Mis amados, aunque los historiadores suelen identificar el inicio profético con Samuel, algunos historiadores dicen Samuel es el primer profeta. Pero la Biblia retrocede aún más en la historia y llama profetas a figuras claves que desde el origen del pueblo son mencionados. Por ejemplo, Abraham es llamado profeta. En Génesis capítulo 20, versículo 7, Abraham es llamado profeta. Moisés también es considerado el mayor de los profetas, donde él recibe revelaciones directas de Dios. Ese pasaje nosotros lo podemos encontrar en Números capítulo 12, versículos 6 al 8. También encontramos a María, la hermana de Moisés. Si no es María Magdalena, es María, la hermana de Moisés. Ese ministerio profético lo podemos confirmar en Éxodo capítulo 15 y versículo 20. También Débora, que fue jueza y profetisa. Eso lo encontramos en Jueces capítulo 4, versículo 4. E incluso, mis hermanos, el libro de los Jueces menciona a un profeta anónimo. En Jueces capítulo 6, versículo 8, encontramos a ese profeta anónimo. Lo que nos da a nosotros una evidencia de que la comunicación profética ya existía desde antes del establecimiento formal de la monarquía. Cuando hablamos de monarquía, estamos hablando del periodo de los reyes. Monarquía y anarquía. La anarquía era el periodo de los jueces, pero monarquía es el periodo de los reyes. Mis amados, el profetismo en tiempos de Samuel inaugura una etapa de profetismo colectivo, así se le llama la escuela crítica, profetismo colectivo. En este tiempo se observan fenómenos como aquellos carismáticos similares a los que hoy llamaríamos trances o éxtasis religioso. Utilizaban algunos medios como por ejemplo la música, la danza, los gritos y movimientos intensos para provocar una experiencia de inspiración y conexión espiritual. Mis amados, estos
estados eran atribuidos directamente a la acción del Espíritu Santo de Dios, como se observa en el primer libro de Samuel, capítulo 10, del versículo 5 al versículo 13, encontramos este tipo de experiencia. También podemos encontrarlo en el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 18 al versículo 20. Mis amados, este tipo de profetismo continuó por los siglos, sí. Entonces, especialmente en las asociaciones proféticas que surgieron alrededor de figuras como Elías, Eliseo, y a sus miembros se les llamaba hijos de los profetas. En otra oportunidad vamos a estar hablando de este tema, de los hijos de los profetas o de la escuela de los profetas. Y estas personas vivían en comunidad con una estructura, con un líder e incluso con un atuendo en particular que lo distinguía del resto. Sí, eso lo podemos ver nosotros en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, y Zacarías, capítulo 13, versículo 4. Ahí pudiéramos observar las vestimentas de los profetas. Pero también encontramos algunos profetas individuales. Tenemos en este periodo precanónico, a la par de asociaciones que surgieron, en este caso, cuya tarea fue preparar el terreno para los profetas canónicos. Quisiera hacer una pequeña diferenciación entre canónico y precanónico. Los canónicos son aquellos que escribieron un libro y los precanónicos son los que están en la Biblia pero no escribieron un libro. Y sus mensajes de los profetas eran mensajes oraculares. Es decir, cuando nosotros hacemos una diferenciación entre un profeta y un sacerdote, entonces el sacerdote intercedía por el pueblo ante Dios. Y el sacerdote hacía algo diferente, comunicaba la voz de Dios al pueblo. Mis amados, entre ellos nosotros pudiéramos mencionar a Samuel. Dice que Samuel fue un profeta, un juez y un vidente, o es decir, un sacerdote. Sí. Este Samuel fue quien ungió a los dos primeros reyes. Sí. Hermanos, encontramos nosotros a Gad como consejero del rey David. Dice que Gad intercedió durante la peste humana provocada por el censo que hizo David en 2 de Samuel capítulo 24. También encontramos a Natán. Dice que Natán reprendió a David por su pecado con Betsabé. Y este mismo Natán anunció la promesa mesiánica. Eso lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7 y el capítulo 12. También encontramos a un profeta no muy mencionado, pero con un ministerio profético extraordinario, como lo fue Ahías. Dice que este Ahías profetizó la división del reino después de Salomón. Esto lo podemos encontrar en el primer libro de Reyes, capítulo 11 y el 14. Hay otro profeta importante de mencionar, Semaías. Sí, este Semaías desaconsejó a Roboán. Sí, en entrar en guerra con el reino del norte. Eso lo encontramos en el capítulo 12 del primer libro de Reyes. Mis amados, cuando hablamos de Eliseo y Elías, dice que estos dos hombres lucharon contra la idolatría, promovieron la justicia social, realizaron milagros, sí, como aquel hombre llamado Miqueas, hijo de Jimla.
dice que se enfrentó al profetismo cortesano, defendiendo la verdad de Dios. Cuando hablamos profetismo cortesano, tenemos que hacer una diferencia entre el profetismo de la corte y el profetismo rural. Dos tipos de profetas. También encontramos al profeta Jonás. Dice que estuvo en tiempos de Roboán número 2. Sí. También encontramos a una mujer llamada Hulda. Dice que esta mujer fue una profetisa que, consultada por el rey Josías en segunda de Reyes capítulo 22. Encontramos a otro profeta como Urías, martirizado. Ese hombre fue martirizado por denunciar la corrupción en tiempos de Joaquín. En Jeremías 26:20 encontramos ese dato importantísimo. Mis amados, hablar de los profetas es importantísimo. Los libros de los Crónicas también a nosotros nos mencionan profetas menos conocidos, por ejemplo, Atarías, Oded y a un profeta menos conocido como Ido. Son profetas que pocos son conocidos, pero lo encontramos en Crónicas. Quiero que veamos el profeta o el periodo canónico. Ya vimos el periodo precanónico que no entraron en la Biblia. Ahora quiero que veamos, hermanos, el tiempo de los profetas canónicos, también llamados profetas escritores. Aquellos cuyas palabras fueron redactadas o sus nombres están escritos en este libro sagrado. Mis amados, la tradición cristiana distingue de estos profetas. Podemos nosotros diferenciarlos entre profetas mayores y profetas menores. Entre los profetas mayores tenemos nosotros 4 profetas mayores. Cuando vemos nosotros los profetas mayores, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son profetas mayores. Luego vemos profetas, los 12 profetas menores, como por ejemplo Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Aunque cabe señalar que el tamaño de los libros no hace referencia porque sea mayor o menor. Sí, eso lo vamos a hablar detenidamente. Cuando nosotros mencionamos profetas menores o profetas mayores, no es porque el menor sea con un contenido menos importante. Cuando hablamos de profetas mayores, solamente estamos diferenciando que el contenido del libro es más amplio. Eso es todo. Es importante tener estas consideraciones importantes. El profeta Daniel incluye entre los profetas, aunque esta figura entre los profetas pertenece más bien al género apocalíptico, no tanto al género profético, pero sí más que todo al género apocalíptico. Cuando nosotros vemos en el bíblico la materia, la vemos Apocalipsis y Daniel en este caso, para poder comprender el contexto. Dice que este escrito durante donde los griegos estaban dominando, ahí se escribió el libro de Daniel. Isaías también se reconoce es importante que nosotros veamos un punto importante. En el caso del profeta Isaías, cuando nosotros nos vamos al libro del profeta Isaías, es importante que nosotros lo veamos en secciones separadas. Por ejemplo, hay un libro, esto es algo un poquito profundo. Cuando nosotros leemos el libro de Isaías, tenemos que hacer una diferenciación entre los escritos. Sí,
nosotros encontramos tres secciones. Por ejemplo, encontramos el proto Isaías del capítulo 1 al capítulo 39. Luego encontramos el deutero Isaías, del capítulo 40 al capítulo 55. Y el trito Isaías lo encontramos entre el 56 y el 66. Muy bien. Lo que significa que nosotros, en el libro de Isaías, leyendo detenidamente cada uno de estos hermosos libros, nosotros encontramos por lo menos a tres personajes escribiendo. En otra ocasión vamos a estar hablando acerca de este programa muy importante de aprendizaje, ¿sí? Vamos a estar hablando acerca de los profetas preexílicos, profetas exílicos y profetas postexílicos. Cuando nosotros hablamos no solamente de Isaías, lo veremos en tres secciones, como ya lo mencioné: proto Isaías del 1 al 39, deutero Isaías del capítulo 40 al 55 y el trito Isaías del 56 al 66. Son tres datos de este libro importante. Al igual, cuando nosotros llegamos al libro, en este caso, de Zacarías. Zacarías nosotros lo podemos, en este caso, por eso es importante tomar nota. Sí. Y como les dije en el programa anterior, si usted ocupa el contenido por escrito, escríbanos y se lo compartimos para que usted detenidamente estudie la palabra del Señor. Y como se los digo en los programas anteriores, les invito que vayamos al Instituto Bíblico. Ahí nosotros estas materias las compartimos de una forma profunda y no lo vemos únicamente en dos clases. Por ejemplo, vamos a estar hablando de los profetas en 3 horas. En la siguiente vamos a estar hablando acerca de los profetas del profetismo preexílico, exílico y posexílico. De eso vamos a estar hablando en el próximo programa. Entonces, en 3 sesiones o 2 vamos a agotar el tema de los profetas. Pero el tema de los profetas es muy profundo. Por eso es importante que usted ya se vaya inscribiendo en el Instituto Bíblico para el próximo año. Está cerquita. Bueno, tenemos en diferentes departamentos. Si usted desea inscribirse, escríbame, sí. Y yo le comparto el número del coordinador que le corresponde en la zona que usted está. O también puede estudiar en línea. Mis amados, hablando de estas secciones de Isaías, pero también quiero que veamos el tema de Zacarías. También Zacarías se distingue entre 2 o 3 personajes que encontramos en este hermoso libro de Zacarías. Como lo es Zacarías, es el último libro que nosotros encontramos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Zacarías lo podemos dividir en 2, del capítulo 1 al capítulo 8 de Zacarías. Si usted los lee detenidamente, va a encontrar el contenido diferente. Y del capítulo 8 al capítulo número 14 encontramos el siguiente contenido, que al primero se le llama proto Zacarías y al segundo deutero Zacarías. Y algunos le dan a un trito Zacarías, que lo sacan del 12 al 14. Son datos interesantes que debemos nosotros de estudiarlos, mis hermanos, a la luz de la palabra. Aquí no estamos hablando inventos, estamos hablando lo que la palabra del Señor dice. Pero es importante también que nosotros
hagamos una clarificación cronológica de los profetas canónicos. Sí, es importante que nosotros hagamos una clarificación cronológica de los profetas canónicos, profetas preexílicos en este caso. Mis amados, en el contexto del imperio asirio, es importante que tengamos estos datos. Encontramos nosotros al profeta Amós. El profeta Amós estuvo allá por el año 760 al 745. Este denunció la injusticia social en el imperio del norte. Encontramos a Oseas del 750 al 730. Este Oseas comparó la infidelidad de Israel con la de una esposa adúltera. A Isaías lo encontramos del 740 al 690. Isaías llamó a proclamar la santidad y la esperanza en medio de una crisis política. Encontramos también a Miqueas, que lo encontramos del 735 al 700. Contemporáneo de Isaías, este Miqueas enfatizó la justicia y la humildad en el contexto del imperio babilónico. Mis amados, Sofonías lo encontramos nosotros allá por el año 630. Llamó este profeta Sofonías, llamó al arrepentimiento antes del juicio. Recordemos que la cautividad babilónica surgió allá por el año 605 antes de Cristo. El profeta Nahum profetizó del 620 al 612. Profetizó la caída de Nínive. El profeta Jeremías está allá por el año 627 al 587, conocido como el profeta llorón, este profeta Jeremías. Pero este profeta advirtió sobre la destrucción de Jerusalén. Y llegamos a un profeta importante que me encanta, como lo es el profeta Habacuc. Este profeta Habacuc estuvo allá por el año 610 al 600. Este profeta cuestionó la cuestionó la justicia divina y recibió la respuesta. Qué importante eso. Y veamos también los profetas exílicos. Esos son los profetas preexílicos. Los exílicos tenemos a Ezequiel, que está del 593 al 570. Profetizó en Babilonia durante el cautiverio. También encontramos a Isaías, es decir, al segundo Isaías, del 546 al 539. Este Isaías también anunció el consuelo y el retorno después del exilio. Por eso quiero que vayamos finalizando el tema de esto de los posexílicos. En ellos, de los posexílicos, encontramos al profeta Ageo y a Zacarías, que lo encontramos del 520 al 516. Ageo y Zacarías motivaron la reconstrucción del templo. Y el segundo Zacarías, probablemente de la época helenista, sí. Ya cuando encontramos a Malaquías, en este caso lo encontramos del 430 al 444. Es importante, mis amados, cuando nosotros hablamos de estos sucesos importantes, es importante que veamos la cautividad de Israel. Dice que Israel fue llevado cautivo a Babilonia allá por el año 605. Fue la primer cautividad que llevaron los babilonios. 605. Y la segunda surgió allá por el año 598. Esa ya fue un poco más forzada. En el 587
fue la tercera cautividad que los llevaron cautivos a Babilonia. Mis amados, hay una gran diferencia entre esclavismo y cautiverio. En Egipto, Israel estuvo cautivo, sí, estuvo cautivo. Allá estuvieron en este caso donde ellos no tenían derechos. En el caso de Babilonia era muy diferente. Es importante que nosotros hagamos, hermanos, estas diferenciaciones entre una cosa y la otra. Perdón, dije cautivos, no. Esclavismo, esclavos, eso es lo que quería decir. En Egipto estuvieron esclavos. En Babilonia estuvieron cautivos. Cautiverio con esclavismo es muy diferente. Entonces nosotros encontramos, hablando siempre de los profetas posexílicos, encontramos a Malaquías allá por el año 450 al 430. Como mencionaba, en el año 605 fue la primera cautividad que fueron llevados a Babilonia, 598 la segunda y 587 la tercera. En el año 587 fue que el templo fue destruido, y ahí es donde nosotros bíblicamente le perdemos la pista al arca del pacto. De ahí para acá hay algunos rumores que está por allá, que la tienen por allá, pero bíblicamente no se sabe dónde está o en la destrucción del templo se terminó. En el año 587 a.C., el arca del pacto se perdió y hasta el día de hoy no se sabe. Mis amados, cuando nosotros hablamos del regreso, cuando Ciro el Grande conquista a los babilonios, es decir, los persas conquistan a los babilonios, entonces eso surgió allá por el año 539 antes de Cristo. Entonces Ciro el Grande en el año 539-38 da la orden para que los israelitas puedan regresar a su tierra, a reconstruir sus muros y a reedificar el templo. Eso surgió el primer regreso, llamémosle, a Israel, a la Tierra Santa, a Jerusalén. Regresaron allá por el año 538-539. La siguiente retorno surgió en el año 458, sí, y el tercer retorno 444. En el último vino Nehemías, en el segundo vino Esdras, si no me equivoco, sí, y en el primero vino Josué y Zorobabel. Muy bien. Mis amados, es importante tener estos datos en nuestras mentes para poder tenerlos, y a la hora de compartir el conocimiento o enseñarlo en la iglesia necesitamos tener las líneas de tiempo. Yo les digo a los estudiantes del bíblico y a los miembros de la iglesia que es importante que nosotros manejemos, conozcamos las líneas de tiempo. Por eso los he mencionado de una forma preexílicos, exílicos y postexílicos. Muy bien. Cuando nosotros hablamos también es importante que veamos a aquellos críticos, sí, que siempre estuvieron ahí poniendo la palabra. Encontramos, por ejemplo, el profeta Joel, Abdías, Jonás. Es importante esos datos. Mis amados, de esta cronología incierta, aunque con un mensaje claro, el llamado al arrepentimiento y la fidelidad a Dios. Ese ha sido el asunto del ministerio profético. Llamado al arrepentimiento
y la fidelidad a Dios. La historia del profetismo en Israel es pero muy vasta, mis amados. Es dinámica y profundamente espiritual a lo largo de los siglos. Dios ha levantado voces proféticas en distintos contextos históricos, políticos, para denunciar el pecado, para anunciar esperanza, para exigir justicia y preparar la venida del Mesías. Qué importantes palabras. Estudiar, mis amados, este movimiento a nosotros nos permite comprender cómo Dios se ha involucrado con la humanidad a través de personas sensibles a su voz. Personas que, como decía aquel, yo no era ni hijo de profeta, yo pastando las vacas estaba. Hay una cosa bien importante que nosotros podemos mencionarla en esta noche. Por ejemplo, hacer una diferenciación entre sacerdote y el ministerio profético. El ministerio profético eran personajes llamados por Dios. Sí. Los profetas no era que andaban metiendo currículo que querían ser profetas. En otra oportunidad vamos a ver si logramos abarcar ese punto, el tema de la escuela de profetas. Y me gustaría también que habláramos acerca de los profetas rurales y de los profetas de la corte. Eran dos tipos de profetas. Sí, los mismos profetas, pero hay unos que pertenecían a la corte y otros que eran rurales. Mis amados, les mencionaba, es importante que nosotros diferenciemos entre el ministerio sacerdotal con el ministerio profético. El ministerio de sacerdotes era algo heredado, sí, era algo heredado. Podemos verlo nosotros, que Dios eligió a la familia de Leví, es decir, los levitas, de la familia de Aarón, sí. Ahí empieza la línea sacerdotal. No podían ser sacerdotes otras líneas que no sean de esa línea arónica. Mis amados, en cambio, el ministerio profético no andaban los profetas buscando el puesto de profeta, sino que Dios los llamaba. Dios, por ejemplo, cuando yo hace unos días estuve, ya hace un año creo, estuve con los jóvenes hablando acerca de este profeta. Dice que desde que estabas en el vientre te conocí. Antes que nacieses, ¿de quién estamos hablando? Escríbame en las redes sociales. Antes que nacieses te di por profeta a las naciones. Mis amados, él no eligió ser profeta, pero Dios lo llamó al ministerio profético. Amós dice que él no deseaba ser profeta. Imagínense, hablamos de un profeta hace un momento, el profeta Oseas. Dice que Oseas, Dios le dijo, toma una mujer prostituta para que sea tu esposa. Haciendo una enseñanza que así como esa mujer era Israel. Qué duras enseñanzas. A otro profeta le dijo, haz comida y la leña que vas a usar va a ser estiércol de persona, estiércol humano. Qué tremendo, mi hermano. Pero ese era el ministerio profético. Decía Elías, después que Elías desafió a una nación, dice que Elías se fue a acostar debajo de un árbol y Elías deseaba morirse. Pero dice que en ese momento
Viene Dios y lo levanta. Y le dice a Elías, levántate porque largo camino te falta. Elías deseaba la muerte. Quería morirse. Y le dijo, solo yo he quedado. Yo no soy mejor que ellos. Entonces le dijo Dios a Elías, no le dijo, está bien pues, sigue durmiendo, voy a buscar a otro. No, todavía tienes misión que cumplir. Ve a úngeme a Jehú, ve a úngeme a Eliseo, veas esto y lo otro. Estaba estudiando hace unos meses ese estudio, estaba viéndolo con unos compañeros, no en el bíblico, fue porque no comparto esa materia, pero estuvimos hablando acerca de este ministerio y que aproximadamente se cree que entre 12 años por lo menos, Elías fue seguido por Eliseo. Imagínese usted, es tremendo mensaje que nosotros podemos aprender de eso. Entonces, mis amados, una cosa, los sacerdotes eran elegidos por línea, por familia, sí. En cambio, los profetas eran muy diferentes. Mis amados, hemos llegado a un punto importante de esta enseñanza. Tenemos ya las 7:47. Vamos a seguir un poco más. Vamos a ver y luego seguimos el próximo viernes con este importante tema como lo es el profetismo. Hermanos, vamos a estar contestando preguntas. Por ejemplo, ¿existen profetas ahora? Les espero el próximo viernes para que hablemos un poco más al respecto. El profetismo no solo pertenece al pasado, no. Nos relata o nos reta hoy a escuchar la voz de Dios y a ser fieles a su palabra. Y a ser también nosotros portadores de esperanza en un mundo lleno de caos. Sí. El profetismo, mis amados, marcó un antes y un después. Sí, es importante que nosotros seamos como esa voz oracular que tenían los profetas, que estaban con Israel en las buenas y en las malas. Así deben de ser los hombres y mujeres de ahora en día, estar con su pueblo en los momentos de abundancia como en los momentos de escasez. Es importante que estemos ahí, sí. El tiempo de Samuel, hermanos, coincide con la crisis política y religiosa que vivimos en nuestros tiempos. En tiempos de Samuel, dice que eran tiempos de la anarquía, que cada quien hacía lo que bien le parecía. Es así como los hijos de Samuel tenían un poco de parecido con los hijos de Elí. Entonces, y eso es bien importante, que nosotros hagamos un paréntesis ahí. Sí. Es bonito que tengamos en esta noche a hombres y mujeres aquí en línea que prediquemos la palabra. Eso es bueno. Pero no podemos nosotros estar predicando la palabra y nuestros hijos en el mundo, nuestros hijos en otra cosa. Por ejemplo, el profeta o el sacerdote Elí, en este caso, era un hombre que cuando yo leo acá, era un hombre, no encuentro problemas, pero su único problema fue que se descuidó de los hijos.
Usted es posible que no se descuide de su ministerio, que esté orando, que esté pendiente, porque cuando llevan la noticia a Elí, no tanto se murió porque le dieron la noticia que sus hijos habían muerto, sino que se murió, se fue de espalda, porque le dijeron, el arca del pacto se la robaron los filisteos. Era un hombre de temor de Dios. ¿Sí? Entonces, lo mismo que le sucedió a Elí, lo vemos repetitivo o repetido en Samuel. Samuel era un gran hombre de Dios. Samuel no era de la línea levítica, pero como su madre Ana lo consagró al nazareato, entonces dice que Samuel pudo desempeñar 3 importantes ministerios, como lo es el ministerio profético. Qué importante eso. Samuel fue juez, profeta y sacerdote. 3 ministerios importantes. Pero sus hijos eran otra cosa. Le dijo el pueblo a Samuel, queremos un rey, porque así como las demás naciones, porque tus hijos están haciendo lo malo ante Dios. Recordemos que Israel creía y sabía, y era así, que él quería tener, en este caso, templo, tierra y rey. Esa era la identidad para ser reconocida como una nación. Ellos ya tenían tierra, ya casi tenían templo y les faltaba el rey. Tierra, templo y rey, la identidad. Creo que no lo mencioné así. Tierra, templo y rey. Mis amados, es importante que nosotros relacionemos todos estos procesos del desarrollo histórico del pueblo de Israel. Quiero que veamos el carácter religioso que tenían estos profetas y en relación al pueblo. Israel se había ido tras los dioses. Había habido una deterioración del yavismo. Sí, al entrar en contacto con las religiones cananeas, los israelitas se habían olvidado de Yahvé. Cuando ellos entraron a la tierra prometida, recordemos que Israel hizo alianza con muchos pueblos y les dijo Dios, estos van a ser como escorpiones en vuestras espaldas. Mis amados, cuando los israelitas se establecieron en las tierras de Canaán y establecieron contacto con aquellas personas indígenas o como les llamemos, paganos, idólatras, entonces todo ese paganismo se mezcló con ellos. Y ellos trataron de neutralizarlo con los profetas, pero ya estaba adentro. Sí, ya estaba ahí. En segundo, vemos nosotros el designio político. Esto consistía, ¿sí?, la secularización de la teocracia antes del establecimiento de la monarquía. Dice que las tribus israelitas no reconocían más rey que a Yahvé. Eso lo encontramos en Josué capítulo 8, parece versículo 22, sí. Entonces, mis amados, su confianza había estado en Yahvé, quien los había librado de las manos de los egipcios. Que los líderes que habían estado como caudillos ahí, siguiendo como Moisés, Josué. Luego se levanta el periodo de los jueces, por ejemplo, el primer juez
fue Otoniel, el último juez de Israel fue Samuel. Qué importantes datos. Mis amados, entre Yahvé y su pueblo se interpuso una persona que ya llega como el rey de Israel, porque Israel pide al rey en este caso. Entonces, ahí empezamos nosotros una situación bastante fuerte cuando viene este Samuel y se queja ante Dios. Y le dice Samuel a Dios: Samuel, me han despreciado, ya no me quieren. Sí, recordemos que Samuel tenía los 3 poderes. Tenía el sacerdocio, era profeta y era juez. 3 funciones importantes. Así como estamos, no muy largo, sí. Todo está en una sola mano. ¿Es bueno? No es bueno. Ese es otro pisto. Mis amados, pero nosotros encontramos que Dios se opuso, pero después encontramos algunos versículos que amparan la monarquía. Pero es ahí cuando empezamos el ministerio profético un poquito más fuerte. Hemos hablado un poco acerca de los profetas exílicos, posexílicos y preexílicos. Sí. El próximo viernes vamos a estar hablando acerca del profetismo clásico y vamos a estar profundizando un poco más con los profetas de la corte y los profetas rurales. Y vamos a estar viendo, recordemos que el ministerio profético en tiempo de los jueces, en tiempo cuando Israel venía de Egipto, caminó, entonces el ministerio profético poco era reconocido. Aunque hay algunos profetas que mencioné al inicio, por ejemplo Moisés, ¿sí? Abraham eran conocidos como profetas, pero bíblicamente encontramos en la monarquía la función del profeta. En el tiempo de los jueces, el ministerio profético era menos porque el juez tenía comunicación o la intercesión directa con Dios. En el caso de los reyes, el rey era el que se entendía en lo político y el profeta se entendía en lo religioso junto a los sacerdotes. Mis amados hermanos, finalizo diciendo lo siguiente. Hemos hablado del profetismo precanónico y canónico. Eso quiero mencionarlo en estos 2 minutos que me quedan. Profetismo precanónico y canónico. ¿Qué es eso? Ya lo dije, pero lo repito. Precanónicos son aquellos profetas que están en la Biblia, pero no tienen un libro. Esos son los profetas precanónicos. Profetas precanónicos son los que están en la Biblia, pero no tienen un libro escrito con su nombre. Por ejemplo, Eliseo. Eliseo es un profeta precanónico porque no tiene un libro de Eliseo, pero sí está escrito en la Biblia. Son conocidos, o como profetas de oro también son conocidos en algunas escuelas. Sí, escuelas críticas. En este caso, mis amados, los profetas precanónicos son los que están en la Biblia: Ahías, Hulda, Eliseo, Elías, Débora y así. Todos esos profetas que he mencionado son profetas precanónicos porque no están en la Biblia, o sí están en la Biblia pero no tienen no tienen un libro escrito con su nombre. Los profetas canónicos son aquellos
que sí están en la Biblia y tienen un libro, por ejemplo, el profeta Oseas, el profeta Amós, el profeta Udías, el profeta Daniel, que ya mencioné que hay un pequeño dato ahí importante, que es más que todo apocalíptico que profético. Entonces, esa es la diferenciación entre un profeta precanónico con un profeta canónico. Mis amados, me gustaría leer algunos comentarios. ¿Qué le parecen estos programas? Si están siendo de bendición para su vida, si no, pues es importante saberlo, ya que no estamos aquí únicamente para invertir una hora aquí frente a cámaras, sino que sea de provecho para la iglesia del Señor. Vuelvo y les repito, aquí nosotros solo tocamos las aristas, sí, solamente las muy aristas de estos contenidos. Le invito a que se inscriba en el Instituto Bíblico. Este año en el Regional San Miguel tuvimos más de 100 inscripciones y en este 2026 estamos seguros que vamos a tener por lo menos 150 inscripciones de nuevos estudiantes de teología. Tenemos la gran bendición de Iglesia Monte Hermón Lolotí, que tenemos a 10 estudiantes en el Instituto Bíblico Regional de acá de San Miguel. Quiero finalizar haciendo una oración, dándole gracias a Dios por un programa más, como lo es el Faro de Alejandría. Para aquellos amigos que por primera vez están conmigo en este programa, el Faro les daba dirección en Alejandría a los barcos, sí. Y Alejandría, ¿por qué Alejandría? Alejandría era el centro del saber. En Alejandría se encontraba de ese tiempo la biblioteca más grande del mundo. Mis amados, Dios nos ha dado la bendición, nos ha dado la salud y nos ha dado todavía la fuerza para estudiar la palabra del Señor todos los días. No es para vanagloria, pero sí, todos los días estudiamos por lo menos 2, 3, 4 horas estas importantes fuentes para llenarnos de conocimiento. Como se los digo, necesitamos detenernos en lo que a nosotros nos concierne. Ahora ya no nos denominamos empresarios, sino pastores, que ese es el llamado que el Señor nos ha hecho. Estamos aquí para servirle al Señor, para servirle a usted. Si usted quiere el libro que le mencioné de los 3 Isaías, yo le comparto ese libro. Y si usted quiere algún otro libro que a usted le interese, el libro que sea, escríbame y yo se lo comparto con mucho gusto. Quiero orar para despedirme. Señor Jesús, gracias en esta preciosa oportunidad, porque nos has permitido, Señor, haber estado acá con mis hermanos para aprender mucho de tu palabra. Señor amado, bendice la vida de todos los que en esta noche hemos estado conectados. Bendice, Padre amado, a los que se conectaron durante toda esta transmisión. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos a aquellos que se van a conectar posteriormente a ver este contenido. Señor, deseamos y oramos, Señor, para que este contenido sea de mucha edificación para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados amigos y hermanos, como siempre, su hermano y amigo Roberto Ochoa, pastor de iglesia acá en la ciudad de Lolotique, Templo Monte Hermón. Orgullosamente de nuestra amada misión Apóstoles y Profetas del Salvador. Será hasta el próximo viernes, si el Señor así nos lo permite. Deseo para usted y su familia muy, pero muy buenas noches. Gracias por habernos escuchado. Desde ya queda invitado a nuestro próximo programa bíblico teológico, El Faro de Alejandría. En nombre del pastor Roberto Ochoa y el equipo de trabajo, agradecemos su fiel sintonía. Hasta nuestro próximo encuentro.